Hey, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer un motor físico JavaScript en menos de 10 minutos. El resultado final va a ser como un tipo de videojuego donde puedes como que mover los objetos ahí, chocarlos entre sí y todo eso, ¿no? Bueno, primero creamos un proyecto vacío con byte, nada del otro mundo, ahí vamos a quejarle, todo bien. Nos vamos al index y agregamos un tag canvas. Ahí vamos a dibujar todo el videojuego. Y hacemos un iteration como tipo game loop. El request animation frame es la forma correcta de requerir frames de animación. Ahora nos vamos al archivo vector y creamos un poquito de álgebra lineal por ahí. Suma, resta, escala, pura cosa que se van a ocupar. Y agregamos unos círculos ahí, no es para que se dibujen. Todo bien. Y ahora sí nos vamos a lo bueno. La primera, el código geométrico. Primero que nada, una función para saber si un punto colisiona con un círculo, nomás checando la distancia menor del radio, pues sí. Esto es para poder seleccionar círculos y moverlos, es decir, que el usuario pueda como que manipular los objetos, ¿no? Ahí haremos los eventos del mouse, todo eso. Si está seleccionando el círculo, pues un colorcito diferente para que el usuario sepa qué rollo. Y ahí quedó, ¿no? Ahí como que lo mueve y todo eso. No colisiona entre sí, pero por lo menos ya puede manipularlos. Ahora nos vamos a la respuesta de colisiones, que simplemente es, si los círculos están superpuestos, hay que moverlos, ¿no? Inversamente proporciona las masas, a veces el vector, la de entre los centros, y pues lo movemos hacia la posición opuesta. Colisionamos una o n cuadrada, o sea, todos contra todos. Si están tocándose entre sí, se hacen para atrás, y ahí está, ¿no? Y ahora sí, colisionan entre sí, ¿no? Es decir, un círculo empuja a otro. Ay, qué suave se ve. Bueno, ahora nos vamos a la integración de Verlet. En lugar de círculos, ahora vamos a decirle partículas que tienen una posición actual y anterior. Y estimamos la velocidad igual a la diferencia entre las posiciones. Y sacamos la ecuación ahí que si les interesa, pues está en la Wikipedia, ¿no? Verlet Integration le ponen y listo, ¿no? Y ahora los círculos se mueven. La aceleración es la gravedad. Podemos manipular los círculos, pero ahora pues tienen una respuesta inercial, ¿sí? Porque pues se siguen moviendo. Ahora otra cosilla interesante, el spring. Un spring es un constraint que existe entre las distancias de partículas. Es decir, mantiene siempre la misma distancia. Es muy similar a la colisión círculo con círculo, con la diferencia de que en lugar de solo empujar, empuja, pero también contrae. Es decir, se encarga de que siempre mantengan la misma distancia. Y seguimos la misma regla de inversamente proporcional a las masas. Pues le agregamos también el código para que el usuario pueda agregar los springs. Y ahora ahí pueden ver que se hace como un tipo péndulo, ¿no? O sea, la distancia entre ambas partículas siempre es la misma. O por lo menos se intenta que sea la misma. Está suave porque ahora puede hacer polígonos. Es decir, si conectas 3 o más, puede hacer como un tipo polígono. También puede ser como cuerdas, ¿no? O sea, cualquier figura que tú te imagines, haz de cuenta que están conectadas como por, pues, como varillas, ¿no? No hay colisión entre círculos y líneas aún, pero ahorita vamos a trabajar en eso. Y si quieres hacer polígonos de más puntos, tienes que conectar todos contra todos, porque si no, se hace como que un objeto ahí que se mueve raro, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado, pues tienes que conectar 5 o 6, no me acuerdo cuántos springs. Ahora viene yo creo la parte más difícil, que es la colisión de línea con círculo, y esa la vamos a hacer en varias partes. Primero que nada vamos a calcular cuál es el punto más cercano a una línea. Esto es con una ecuación que se llama la parametrización de la línea, es decir, sacamos una variable extra que se llama t, que representa la posición relativa en la línea donde 0 es el primer punto y 1 es el último punto. Y hacemos una proyección con el dot product para saber la distancia en el vector AB, que es el vector de la línea. Ahí es un pequeño experimento para saber cómo se mueven las líneas en la vida real. Se fijan si lo mueven del centro, se traslada, o si lo mueven de las orillas paralelo al eje de la línea, se traslada. Pero si lo empujan perpendicular de las orillas, gira. Es decir, ese es hay un movimiento de rotación y un movimiento de traslación que tenemos que separar en varios componentes. A esta función le llamé draglang y la verdad que no está basada en ninguna ecuación física. Simplemente la hice como que observando el experimento y más o menos ahí hasta que la atiné a una ecuación que se mira más o menos realista. Primero que nada, esta ecuación lo que hace es agarrar la línea en un punto y moverla hacia otro, así como en el experimento, ¿no? Entonces hagamos O, que es el punto original, y P es el punto al cual queremos llegar. Delta puede ser simplemente la diferencia de estos dos, es decir, que tanto se tiene que mover O
para llegar a P. Separamos el movimiento en dos componentes. El paralelo siempre va a ser traslación. Y solo nos queda entonces tratar cuál es el movimiento perpendicular. Y esto, como lo vimos, entre más cerca del centro es más traslación y menos rotación. Y más alejado del centro es más rotación. Imagínense si ustedes empujan una línea gigante del medio, pues la empujan hacia enfrente. Pero si la empujan de la esquina, no la van a mover, la van a hacer girar más bien, ¿sí? Entonces está el primero a ver la traslación y luego la otra la rotación. Por ahí hay algo interesante que es el cuadrado en From Center to East. Ese la verdad que la atiné. En un principio era un absolute, pero lo convertí en un cuadrado y entonces todo encajó perfectamente. Probablemente eso tenga que ver con las ecuaciones de torque, que por ahí tiene también un componente de cuadrado. Y esas movidas que hacemos lo que hacen también es afectar la longitud de la línea. Entonces la ponemos de nuevo a como está originalmente. Fíjense, si me agarro la línea del centro, como que se traslada, pero no se gira. Pero si le agarro de la orilla, ¿se fijan? Como que se mueve como tipo péndulo, ¿no? Ahí está, miren, si lo muevo para los lados, del medio, gira, pero de las orillas, perdón, del centro se traslada y de las orillas gira. Muy similar al experimento que hicimos, ¿no? Con los palitos ahí en el plato con agua. Y esa va a ser la base de la respuesta de colisión círculo con línea. Es decir, vamos a usar una llamada drag line para reacomodar las líneas de tal manera que dejen de colisionar con los círculos. Ay, qué suave. Mira, ahí pueden como que agarrarlo, ¿no? De la línea, ya no nomás solo de los círculos. Bueno, ahora nos vamos a la colisión línea con círculo. Para sacar el punto más cercano, pues ya tenemos la fórmula, es ese con el dot product. Igual vamos a hacer un cálculo inverso de masas. La masa de la línea vamos a considerar que es 0, entonces nomás vamos a considerar la de los puntos. Ay, güey. Entonces, y le sacamos que la línea va a tener un ancho fijo, es decir, todas las líneas tienen cierto grosor, vamos a considerar. Y lo que hacemos es mover el círculo en la dirección opuesta. Eso está muy fácil, muy similar al del circle collision y el de la línea al otro lado. Pero la línea, en lugar de trasladarla simplemente sumándole posiciones, es decir, mover A y B a la misma dirección, vamos a usar la función drag line para que de tal manera, si la línea colisiona en el centro, pues se mueve para arriba, ¿no? Pero si la línea colisiona en la orilla, lo que va a hacer es que va a girar. No va a moverse de que así, ¿no? Sino se va a mover como que así. Y pues simplemente metemos ese código en nuestra función de cálculo de colisiones. Y ahora sí vamos a ver cómo las líneas van a chocar entre sí. Por ahí también le dibujé el ancho más grueso, pues para que se note, ¿no? Exactamente en qué parte está colisionando. Significan ahora podemos hacer como tipo rampas, ¿no? O sea, puede ser una línea larga, ensartarle un círculo encima y se va a deslizar. Y aparte la colisión línea con línea ahora nos permite hacer polígonos que se comportan como si fueran sólidos, porque no permiten el paso de las partículas hacia adentro. Ahí está como una rampa aérea. Y se fijan, la colisión polígono con polígono en realidad no la programamos, pero es emergente con el hecho de tener la colisión línea con círculo. Y se fijan, ahí se pueden como que acostar entre sí las líneas, ¿no? Y pues ya sería todo. Ahí como ven, está suave, divertido. Ahí vamos a hacer un rectángulo también. Y vamos a ver cómo colisiona con el resto de los polígonos. Sí, a huevo. Ahí está, mira, también se puede agarrar de la línea gracias al drag line que hicimos. Bien suave. Y ya sería todo. Ahí si quieren checarlo, está en GitHub de seguro.